José Miguel Frutos, soy el responsable de la inteligencia artificial en la Escuela Bilingual European School de Milán. Hoy quería presentar un vídeo en el que muestro cómo hacemos nosotros una automatización del feedback de nuestros alumnos personalizado tanto respecto al alumno que es y las notas que ha adquirido, como al estilo que tiene el profesor al hacer el feedback. Muy bien. La importancia de la automatización de este feedback. Lógicamente nos hemos encontrado con el problema de que hay profesores con un volumen enorme de alumnos y hacer un feedback individual al final de cada unidad, al final se vuelve imposible prácticamente, porque tiene que hacer un feedback, tiene que dar un feedback individual prácticamente a 200 alumnos cada 4 semanas. Entonces hemos intentado buscar una automatización, pero que tenga una personalidad, que sea con un toque humano. Entonces, nosotros comenzamos obteniendo información de ese alumno respecto a ese profesor en concreto o a ese conjunto de profesores. ¿Cómo podíamos coger esta información? Pensamos al inicio en un Excel. El problema es que Excel nos provocaba el problema de que teníamos demasiados files dentro de una carpeta, todos de Excel, y no estaban ordenados. No conseguíamos después encontrar cierta información que podría ser importante en un futuro, por ejemplo, para hacer un report de un alumno automatizado, que se puede realizar también. Entonces, al final decidimos en crear una base de datos, solo para profesores, una base de datos de notas. Esa base de datos, la que hemos utilizado nosotros, se llama Airtable. Es una base de datos muy famosa que se puede conectar a automatizaciones. Se pueden realizar dentro, pero son muy limitadas y costosas, o las podemos realizar fuera con Make, que tienen también un coste, pero no tiene tanto límite. Es mucho más abierto. Muy bien, aquí muestro uno de Assessment Judicio Narrativo. Judicio Narrativo aquí es lo que llamamos como un report del comportamiento de un alumno. Entonces, en este caso, veis que tengo diferentes asignaturas. Este sería el alumno, porque yo he metido el ID Student para no enseñar nombres ni apellidos, sensible por privacy. Pero nosotros podríamos utilizar directamente el nombre, simplemente el nombre de pila y no utilizar el apellido, y creo que no habría ningún problema. Este sería la nota que ha adquirido y esto es una nota que ha escrito o un comentario que ha escrito cada profesor. Para ello hemos creado todos los links necesarios para crear la base de datos, el student, classes, teacher, subject, units. O sea, ya simplemente la base de datos implica un trabajo bastante profundo, pero que merece bastante la pena. Se podría extraer también la información de otra base de datos que tengáis ya hecha, realmente, porque la automatización se puede hacer con Airtable, pero se puede conectar también a otro tipo de herramientas. ¿Cómo hacemos la automatización? Una vez que tenemos la base de datos nuestra en este caso, nos vamos a Make. En Make, como veis, tengo distintas herramientas que son Airtable, que es para recoger los records, que son para traer la información directamente desde el Airtable. Iterator, que sería para organizar esa información que ha adquirido de Airtable, porque la adquiere una por uno de cada alumno. OpenAI, que es donde tengo metido el prompt con toda la información. Y Google Doc, que sería, bueno, el prompt con toda la información, no, el prompt en el que organiza la información y crea el mensaje para el alumno. Y Google Doc, que es el que crea el archivo escrito y lo mete dentro de una carpeta. Como veis aquí, en G6 tengo la carpeta totalmente vacía. Voy a hacer correr la automatización y como veis ha hecho una lectura y con el filtro ha pasado ya a un alumno. Porque mira, toda la base de datos, pero según el filtro, que yo el filtro que he puesto es una clase en concreto, me ha pasado ya al Iterator, ha pasado a OpenAI, que ha creado el mensaje y del mensaje lo ha pasado a Google Doc, que lo ha creado y lo ha metido en la carpeta que os he mostrado anteriormente, que era vacía. Ahora OpenAI está pasando al segundo. Lo bueno de esta automatización es que es continua de toda la clase. Y lo importante se encuentra lógicamente aquí, que es la información, y aquí que manipula la información. ¿Cómo la manipula? Con el prompt. Yo en el prompt no solo metes todas las variables, sino que además metes como ejemplo un feedback hecho por el propio profesor.
En este caso somos varios profesores, por lo que sería homeroom o el coordinador de la clase, el tutor. Y con ese estilo me crea el mensaje. Si hubiese otro estilo, creo un prompt diferente para otro profesor. Si un profesor quiere un estilo más coloquial o quiere un estilo más profesional, más informal o un contacto más humano, entonces, en ese caso el prompt le cambiaría por un feedback creado por él que me ayude a entender qué es lo que quieren. Veis que vamos por el cuarto alumno. Si yo voy ahora directamente a la carpeta que os he mostrado antes, veis que están todos. Veis que está el número. Yo he marcado que me meta de número el número del alumno dentro del database, que yo, lógicamente, lo imprimiría y se lo daría al profesor para saber quién es cada alumno que se ve en cada carpeta. Aquí ha salido otro. Si yo lo abro, veis que hay un report hecho simplemente con las notas que habéis visto aquí. ¿Ok? ¿Cómo hemos conseguido? Solo con estas notas que tenéis aquí, estos votos que dicen en italiano, vamos, las notas que son las calificaciones, estas notas de los alumnos, hemos conseguido que cree este report en inglés, que como veis es el Narrative Report, que habla del student. Cada vez que veis el número 2 sería el nombre del alumno, así que realmente el coordinador solo tendría que cambiar el número 2 por el nombre del alumno y lógicamente hacer de filtro. Porque el último filtro tiene que ser siempre el profesor con inteligencia artificial. Ayuda muchísimo, nos da una base, es fantástico, pero necesitamos que el profesor revise que él realmente habría escrito el feedback de esta manera. Tenemos el Narrative Report y Behavior. Y aquí veis cómo está escrito, lo dejo para que lo veáis, pero lo he puesto también en español. Yo si quiero puedo decir, no, dámelo tanto en inglés como en español, como en chino, en rumano, cualquier idioma que pueda tener la familia que a lo mejor el inglés no lo han aprendido, español están aprendiéndolo o al revés, pero le conviene tener el feedback en dos idiomas, en inglés y por ejemplo en su mother tongue. Entonces ese sería un adelanto también para hacer este tipo de feedbacks. Me lo dan los dos idiomas y lo controlaríamos. ¿Cómo conseguimos coger toda esta información de los profesores? Por medio de form. Este form me lo crea directamente la base de datos en el que el profesor solo tendría que meter subject, que yo en este caso he hecho ya el filtro en el database para mostrar solo estos. Student, que no lo voy a abrir porque si no se ven los nombres. ¿Qué criterios quiere evaluar? Que según el criterio que le da podría ser una nota en concreto. Y qué quiere anotar, qué quiere dar. De esta manera tendríamos, mira por dónde va, vamos por el, pues son 8, fíjate, estamos ya perfectamente en 11 alumnos ya creados en poquísimos minutos. Creo que es una herramienta muy útil, creo que es una herramienta que tiene un potencial increíble. Nosotros lo hacemos para dar tanto feedback de comportamiento al final de cada cuatrimestre, incluso a veces damos 2 en cada cuatrimestre. Lo utilizamos para dar feedback de la nota final de cada unit. Y lo utilizamos después de unos meses para dar un report a los padres del perfil del alumno respecto a todas las notas que ha adquirido en diferentes materias, pudiendo así dar un report en el que cuál es el perfil de este alumno para un futuro. Si en un futuro quiere ir a un instituto de un estilo o un instituto de otro estilo o a una universidad, nosotros le podemos crear un report de cuál sería el mejor estilo para él, simplemente con inteligencia artificial, con el filtro del profesor y con la ayuda, por supuesto, también de toda la información que vamos recogiendo. A veces te crea este error, como estoy mostrando, pero es totalmente normal. Simplemente lo único que tienes que dar es directamente a run-ons y te crea de nuevo los que faltan, así que eso no hay problema. En el caso de que estuvieseis interesados en este tipo de herramienta, puedo explicar perfectamente cómo hacer cada apartado, tanto la base de datos, que es compleja, cómo crear cada apartado dentro de Make y cómo crear el prompt, que si yo lo abro, pues bueno, aquí está escrito todo el prompt. Os puedo mostrar cómo crear un prompt perfecto para OpenAI para crear el feedback personalizado y automatizarlo.
Si contactad o a Mr. Human o a mí directamente a mi mail y no hay ningún problema, os podría explicar todo. Un placer y un saludo.